Muy buenos días. En esta semana, en nuestra clase de química de grado 11, continuaremos con las propiedades químicas y veremos los métodos de síntesis u obtención de alcano. Dentro de las reacciones que vimos, de los alcanos que dijimos que eran de sustitución, encontramos la reacción de nitración. La reacción de nitración de un alcano con ácido nítrico produce un nitro compuesto. El ácido nítrico se descompone o se puede separar como OHNO2. Al hacer reaccionar en presencia de un catalizador ácido, nos produce un nitro compuesto. Por ejemplo, butano más ácido nítrico produce nitrobutano más agua. La combustión es otra de las reacciones que ocurren con los alcanos. En las reacciones de combustión obtenemos calor combinando un combustible, bien sea gasolina, butano, madera, con el oxígeno. Vemos que hay dos tipos de reacciones de combustión. Hay reacción de combustión completa y hay reacción de combustión incompleta. La reacción de combustión completa produce dióxido de carbono más agua y la reacción de combustión incompleta produce monóxido de carbono más agua. Aquí tenemos un ejemplo de combustión completa y de combustión incompleta y nos damos cuenta que la diferencia que se observa es la cantidad de oxígeno que se utiliza en la combustión. En la combustión completa utilizamos mayor cantidad de oxígeno y en la combustión incompleta utilizamos menor cantidad de átomos de oxígeno. Métodos de síntesis. La fuente más importante de los alcanos es el petróleo y su uso principal es la obtención de energía mediante la combustión. Vamos a encontrar como fuentes naturales de los alcanos eh, el petróleo. También encontramos síntesis utilizadas en la industria o en los laboratorios, que es el método, la síntesis de Grignard, la síntesis de Ur, la síntesis de Fischer-Tropsch. Aquí vemos una refinería, unas torres de destilación, se llaman torres de platos o torres de destilación. Aquí en esta diapositiva observamos cómo funciona una torre de destilación. En esta vemos cómo entra el petróleo crudo calentado previamente, entra a una torre de destilación. A medida que se sube en los platos, se disminuye en la temperatura porque el calor está en la parte de abajo y a medida que va pasando hacia arriba, vamos viendo cómo se disminuye la temperatura. En la parte de abajo de la torre de destilación tenemos temperaturas de más de 370 grados Celsius. Allí en esta se encuentran entonces aceites muy pesados, asfaltos y alquitranes de hulla. A medida que comenzamos subiendo, entonces disminuye la temperatura porque se está alejando del calentador. Entonces mide entre temperaturas de 300 y 370 grados encontramos aceites ligeros, lubricantes y parafinas. Más arriba en 200 y 350 encontramos combustible diésel. Entre 200 y 300 grados Celsius encontramos queroseno y naftas. Entre 40 y 200 grados Celsius encontramos las bencinas y las gasolinas. Y a menos de 40 grados Celsius encontramos los gases en la torre de destilación. Esa es la forma de obtener diferentes alcanos partiendo del petróleo. Otro método de obtención de alcanos es la síntesis en el laboratorio, la hidrogenación catalítica de alquenos, la síntesis de Grignard, la síntesis de Urs y la síntesis de Fischer-Tropsch. Vamos a ver la hidrogenación catalítica de alquenos. Hidrogenar catalíticamente es agregar hidrógeno en presencia de níquel y paladio. Allí ocurre una ruptura del doble enlace. Entonces vamos a adicionar los hidrógenos en donde se rompió el doble enlace. Tenemos un ejemplo, 2-buteno más hidrógeno en presencia de níquel y paladio, obtenemos butano. El otro método de síntesis que
que vamos a observar se llama síntesis de Grignard. Los reactivos de Grignard son compuestos organometálicos de fórmula general RMGX, en donde R es un resto orgánico, quiere decir que es un alquilo o un arilo, y X es un halógeno. Los reactivos de Grignard son uno de los más importantes y versátiles en química orgánica debido a su rápida reacción con electrofilos, como por ejemplo el grupo carbonilo. Son importantes en la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-fósforo, carbono-estaño, carbono-silicio, carbono-boro y otros enlaces carbono-heteroátomo. Por el descubrimiento de estos reactivos y sus reacciones, Victor Grignard recibió el Premio Nobel de Química en 1912. Aquí vemos que para formar un reactivo de Grignard hacemos reaccionar un RX. Un RX es un derivado halogenado. A este le agregamos magnesio en presencia de éter seco y nos produce el reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard lo hacemos reaccionar luego con agua y nos produce un alcano más una sal ácida de un halógeno, de magnesio, perdón. Por ejemplo, el cloropropano más magnesio en presencia de éter seco produce cloruro de propilmagnesio. El En la síntesis de Grignard tenemos, por ejemplo, el bromuro de etilmagnesio, lo hacemos reaccionar con agua y me produce etano. Y este compuesto y esta sal inorgánica que se llama bromuro básico de magnesio.